Tenemos con nosotros a don José Ramón Ferrandis Muñoz. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, técnico comercial y economista del Estado desde 1979, director del Centro Diego de Covarrubias, consejero económico y comercial ha sido en Moscú, en Washington DC, en Riad también. Crimen de Estado. Y el tema de este libro es el cambio climático. Mi primera pregunta es, ¿qué le lleva a un experto en economía de estados a escribir precisamente un libro sobre cambio climático? Pues surge de la sensación que no se me iba de que no cuadraban ni los datos, ni la información, ni los hechos, ni las sugerencias, ni la historia del clima. Entonces empecé a investigar un poco y seguí haciéndolo porque efectivamente observé que no había ninguna posibilidad de hacer, de equilibrar el discurso con la realidad, el discurso oficial con la realidad. Y entonces, bueno, anduve profundizando en la historia del clima, después en los componentes, básicamente en los gases de efecto invernadero, después en el famoso palo de hockey, luego en el IPCC, luego en los movimientos de Naciones Unidas, y cuando empiezas a darte cuenta de que esto es un complot gigantesco, dices, pero hombre, esto habrá que ponerlo en claro, en negro sobre blanco. O sea que todo esto del clima arranca hace 15 años. Bueno, ya hablamos de Al Gore, ¿no? Que es cuando aquello se hizo famoso. Claro, tuve oportunidad de conocerle en Washington, me pareció un tipo fantástico, tiene una capacidad de comunicación poco común, es un ser extraordinario desde el punto de vista político, pero no parece tener ningún interés en preservar la verdad. Fui siguiendo lo que decía y digo, esto es completamente falso, pero completamente. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que tienes que esperar algún tiempo para verificar que lo que han dicho es falso. Porque claro, todos son avisos. Esto dentro de un tiempo lo que va a ocurrir es, pero claro, te lo ponen a 5 o 10 años vista, tienes que tener la paciencia de esperar. Lo que dijo Gore fundamentalmente fue que en 2014 ya no habría hielo en el polo en ningún momento del año. Es decir, prácticamente todas las afirmaciones grandilocuentes que han realizado estos apóstoles del apocalipsis se han revelado falsas. Bueno, esto ya estoy muy acostumbrado, ya llevo muchos años con ello. Sé que todo eso es mentira. En 1988 aproximadamente, que fue cuando se creó el IPCC de Naciones Unidas, es también cuando empezó el gran movimiento y la aparición del palo de hockey, que en 1989. ¿Qué venía a decir? Bueno, pues que el clima había cambiado sustancialmente porque se había elevado la temperatura como nunca antes. Se ha elevado la temperatura últimamente, a ver, si a lo largo del siglo XX, aunque con oscilaciones fortísimas, la temperatura ha subido entre 0,5 y 0,6 grados centígrados. El problema es la interpretación. ¿Por qué sube la temperatura? Y entonces empezaron a salir hipótesis de trabajo que eran vinculando el incremento de temperatura con el aumento del CO2 antropogénico, que es el término que se utiliza de carácter estándar, generación por el ser humano, ¿no? Y entonces dijeron, ya está, pues lo que vamos a hacer es prohibir que el ser humano, o obstaculizar que el ser humano emita CO2 a la atmósfera como consecuencia de la industrialización, básicamente. Y entonces lo que veo es, vamos a ver qué ocurre. ¿Hay correlación positiva, o mejor aún, hay causación entre el incremento del CO2 y la subida de las temperaturas? La respuesta, no, pero un no rotundo, taxativo. Bueno, pues no les importa, lo siguen afirmando. Ya sabes que tanto Willy Münzenberg como Goebbels esgrimían aquel argumento de que una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Pues en eso están. Y la gente lo que hace es oír un mensaje y entonces, claro, al final lo asumen. Y decimos que el CO2 no produce la subida de temperatura. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué se sabe? Bueno, a ver, es que hay que contemplar el fenómeno en su totalidad. La gente habla del CO2 antropogénico. ¿Qué porcentaje de todo del CO2 que hay en la atmósfera terrestre es de origen humano? Pues la enorme cantidad del 3,6% del total, porque el resto es natural. Eso por un lado. Por otro, los gases de efecto invernadero, no solamente el CO2, hay un gas de efecto invernadero por definición, que es el vapor de agua. Y el vapor de agua es nada menos que el 95% del total de los gases de efecto invernadero. Pero el vapor de agua está dado, nosotros no lo producimos, es natural. O sea que estamos hablando de que dentro de los gases de efecto invernadero el más importante no se toma en consideración, porque tú no puedes grabar, no puedes poner impuestos al vapor de agua porque no lo emites. Entonces te vas directamente al CO2, al objeto de controlar el funcionamiento de la economía occidental, y ahí es a donde vamos. Es decir, esto es otro complot para intentar paralizar el funcionamiento de la economía occidental y ponerla bajo el control de una serie de élites que nadie ha elegido. Y aunque los hubiéramos elegido, esto es un error garrafal. Mientras, los chinos, sobre todo, se benefician enormemente. Hace unos pocos días supimos que el ritmo de crecimiento del número de centrales de carbón para producir electricidad en China es de 2 a la semana. ¿Esto no es una demolición controlada
de todos los países occidentales? Eso es así. Se está intentando demoler para con los restos ellos crear una sucursal de los países rígidamente centralizados, como por ejemplo China. ¿Y nuestros políticos qué papel juegan en este tablero de ajedrez? Ahora tenemos elecciones próximamente y yo creo que mucha de la gente que sigue el programa se están preguntando, ¿realmente sirven para algo nuestras elecciones? ¿Qué papel jugamos? Las directrices vienen de estas organizaciones supranacionales y básicamente nosotros acatamos. Exactamente, ¿cuál es la situación? A ver, en materia medioambiental, la mano alta la tiene Naciones Unidas a través del IPCC. Ellos son los que han generado primero los objetivos de desarrollo del milenio entre el 2000 y el 2015 y luego pues la Agenda 2030 y así sucesivamente. Y lo que hacemos todos los países miembros es asentir con la cabeza y tomar las decisiones apropiadas. Pero es que la Unión Europea refuerza enormemente estas directrices, fortaleciendo más todavía el frenazo de la economía a través de la sustitución del CO2 por casi cualquier cosa. Los partidos políticos españoles, por lo que yo he podido ver, los partidos dominantes no se diferencian en absoluto entre sí, ni de lo que podría ocurrir a nivel europeo y a nivel mundial con aquellos que toman las decisiones. Entonces, si ganan los unos como si ganan los otros, la situación va a empeorar, sí, efectivamente. Por razones técnicas, no puede haber otra. Por cierto, no hemos comentado el por qué ha habido una transición entre el cambio climático y calentamiento global, y es algo muy peculiar. Efectivamente, a finales del siglo XX, en 1998, la temperatura dejó de subir, por razones que tienen que ver con el ciclo del agua, que es el que gobierna. Esto es básicamente con los fenómenos llamados el niño y la niña. Bien, pues se ha producido lo que se llama la pausa. ¿Qué es la pausa? La pausa la denominan así los científicos asignados a la teoría antropogénica del cambio climático o del calentamiento global, que es que dicen, no, ha dejado de subir temporalmente la temperatura, pero esto es una anomalía que no podemos explicar, pero que se va a resolver sola. Bueno, pues desde 1998 hasta 2016 y desde 2017 hasta ahora mismo estamos en la pausa. Es más, en los últimos 11 años ha habido un descenso estimable en el 0,11% grados centígrados negativos por década. Está disminuyendo la temperatura. Luego ya no puedes hablar de calentamiento global cuando estamos teniendo un ligerísimo enfriamiento global. Bueno, se sale al paso cambiando el nombre del fenómeno. Ahora se llama cambio climático. Están destruyendo la agricultura, la caza, la pesca, el turismo lo van a condicionar absolutamente. Es decir, todas aquellas facetas en las que el ser humano había desarrollado a lo largo de la historia su capacidad productiva para vivir mejor, que es una aspiración natural de cualquier ser humano, una vez lo habíamos conseguido, ahora estamos intentando evitar que nos hundan en la miseria con este tipo de medidas que son injerencias en la vida de la gente.